Fue identificado el asesino material del alcalde Carlos Manso. Se trata de un joven de 17 años, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario y vecino del municipio de Paracho, en Michoacán. La familia del joven hoy reclamó su cuerpo, sostuvo que se había ausentado desde una semana antes del crimen y que no sabían de él. Los dictámenes periciales confirmaron su autoría material luego de que la prueba de radioisonato de sodio arrojara resultado positivo, además de que se comprobó su adicción a la metanfetamina. Estaba además intoxicado en el momento del crimen. Eso fue ratificado, su adicción a las metanfetaminas, por sus familiares. Es una prueba más de que 7 años de insistir en que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro van a alejar a los jóvenes de la violencia y el crimen. Pueden ser necesarios o no esos programas, pero esa premisa es falsa. Se necesita mucho más que apoyos económicos que cambien las estadísticas, pero no la vida ni la criminalidad de los jóvenes y de sus familias. Identificaron al autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, quien era originario de Paracho. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la familia reclamó el cuerpo y precisó que el menor se ausentó de su hogar una semana antes de cometer el crimen. La investigación señala que el homicidio estaría relacionado con grupos del crimen organizado y que habrían participado más de 2 personas. La tarde de ayer, miércoles 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de radioisonato de sodio, resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material. La tarde de este jueves fue velado Ubaldo Vidales en completa soledad. Su cuerpo fue llevado a su natal Paracho. Los restos del menor de 17 años arribaron a su domicilio, ubicado en la zona centro, donde permanecerá algunas horas para después ser sepultado en el Panteón Municipal. Anoche, a casi una semana del asesinato del alcalde Carlos Manso, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Uruapan, Michoacán. Buscan reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en el municipio. Medios locales señalan que también llegó un avión de la Guardia Nacional al aeropuerto Ignacio López Rayón con más de 100 efectivos. Mientras tanto, empresarios y sociedad civil se alistan para detener sus labores este viernes en Uruapan, Michoacán, y marchar en demanda de justicia y paz. La pérdida de Carlos fue el detonante de un dolor compartido, pero esta movilización es por toda la inseguridad sufrida y por la necesidad de vivir en paz, afirman los organizadores en la convocatoria. Se espera que a las 10 de la mañana, la glorieta del Paseo Lázaro Cárdenas se convierta en el punto de reunión de lo que promete ser una marcha pacífica y ordenada. El llamado también incluye a los que no puedan asistir, a quienes se invita a colocar moños, mantas o flores en puertas y ventanas de casas y negocios. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y por otra parte, se dieron a conocer más de 80 informes del Centro Nacional de Inteligencia, estos emitidos entre el 2020 y 2022, advirtiendo sobre la situación del crimen organizado en Michoacán y advirtiendo sobre las relaciones de políticos y funcionarios con esos grupos criminales. El Centro Nacional de Fusión de Inteligencia y del Centro Nacional de Inteligencia tienen en su poder al menos 81 tarjetas informativas que revelan el modo de operar de grupos criminales en Michoacán para asesinar y extorsionar a diversas personas de interés para sus actividades criminales. Entre estos grupos están los Viagras, Cárteles Unidos y los Blancos de Troya, que en sus últimas víctimas está el líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, y el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. La información revelada por el periodista José Luis Montenegro en sus redes sociales indica que estos grupos delictivos de la región de Tierra Caliente utilizan la extorsión gubernamental para llevar a cabo sus actividades.
La información arroja que de septiembre de 2021 a agosto de 2022, los centros de inteligencia intervinieron comunicaciones entre líderes criminales, donde detallan cómo en la región de Tierra Caliente se asesina por ajuste de cuentas, se fija el precio de limón, huevo y pollo a conveniencia de capos y se pactan reuniones con políticos. En un reporte del 4 de noviembre de 2021 se indica que César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, jefe de los Blancos de Troya y presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Apatzingán, planeó el homicidio de varios elementos de la policía estatal debido a que limitan sus actividades delictivas. Desde el 29 de noviembre, el gobierno federal tenía conocimiento que el Botox controlaba la venta de pollo, limón, material reciclable y cigarros para financiar su organización delictiva y continuar la disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. El documento revela que el cobro a los productores de limón era de $1 por kilo, donde cada día se venden alrededor de 20 toneladas. Y por si fuera poco, esta extorsión contaba con la anuencia del entonces presidente municipal de Buenavista, Sergio Báez Torres, hoy diputado local de Morena. El nivel de colusión de las autoridades locales era tan estrecho que el propio Botox declaró tener el control de la Policía Municipal de Buenavista y Policía de Michoacán desplegada en ese municipio para que brindaran seguridad y escoltaran los vehículos que transportaban productos que controla para su venta. Otro informe indica que el 16 de diciembre de 2021, el Botox habló con el entonces director de seguridad de Buenavista, Efraín Orozco Ramírez, para que liberaran a uno de sus colaboradores, identificado como Perico. El funcionario accedió, advirtió que con él no había problema, pero que si los detenía el personal de la policía estatal, se les iba a complicar. Cabe mencionar que la mayoría de los líderes criminales de Michoacán obedecían a Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, jefe de una facción de Cárteles Unidos. El 24 de agosto de 2022, una comunicación entre la PEGI y Marcos Méndez González, el Toro, revela que las intenciones de la esposa del Frutos de reunirse con el Coruco, líder de los Viagras. Según el informe, el Frutos podría tratarse de Adalberto Fructuoso Comparán, entonces alcalde de Aguililla, y que formó parte de la familia michoacana, los Caballeros Templarios y los Viagras. Actualmente se encuentra preso en los Estados Unidos por narcotráfico. La esposa del Frutus es Anabel Bedoya Marín, tía de Alfredo Ramírez Bedoya, actual gobernador de Michoacán. Esto es tan solo una parte de los documentos dados a conocer por el periodista José Luis Montenegro, que además de revelar los nexos de criminales con autoridades estatales, la pregunta es si con toda esta información en poder de las autoridades federales no se pudieron impedir decenas de asesinatos, entre ellos el del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Bueno, esa información del 21, 22 y es del Centro Nacional de Inteligencia. La enorme mayoría es información que proviene de áreas de inteligencia militar. Lo que sucede es que nadie actúa. Se tiene la información y luego se tenía una estrategia de abrazos y no balazos. La Fiscalía del Estado, usted lo vio, no actuaba antes y no actúa ahora. No tomaba medidas. Entonces la información, esa información de inteligencia tan valiosa, termina siendo en muchas ocasiones infructuosa. Si no solamente está alimentando los procesos de judicialización y esos procesos se concretan. Esa es buena inteligencia. Hay buena inteligencia. Un alto funcionario me decía alguna vez, el sexenio pasado, nosotros quizás no podemos detenerlos a todos por la situación, porque hay órdenes, lo que usted quiera, pero los podemos escuchar a todos y podemos saber dónde están. El problema es establecer realmente una ofensiva que acabe con los grupos criminales, que acabe con sus estructuras, que trabaje sobre todos ellos, que los ataque en forma conjunta. Eso es lo que no ocurre ni está ocurriendo. No ocurre ni está ocurriendo porque hubo órdenes de que no se hiciera así. Abrazos y no balazos era eso. Porque el gobernador, en este caso Ramírez Bedoya, tiene relaciones hasta familiares con grupos importantísimos del crimen organizado.
Los mismos grupos que ahora se está acusando de haber matado a Carlos Manso. La misma Fiscalía del Estado es la que tenía mucha de esta información y no actuó. Identifican, sí, al asesino material después de que días antes habían dicho que era otro, o lo habían filtrado a los periódicos que era otro, que era un personaje, un hombre mucho mayor. Este es un jovencito de 17 años, drogado, vaya a saber qué le dieron, qué le prometieron, a cambio de qué jugó su vida. Eso es lo que resulta inexplicable. Tenemos gente que hace el trabajo en seguridad. Tenemos gente que tiene buena inteligencia y buena información. Tenemos autoridades que pueden trabajar y trabajan en muchas ocasiones. Pero después, cuando eso llega al ámbito político, todo se derrumba. En una operación coordinada por la Secretaría de Marina se aseguraron alrededor de 2,5 toneladas de cocaína frente a las costas, adivine usted, de Michoacán. Los elementos navales detectaron una embarcación sospechosa durante el recorrido de vigilancia marítima y aérea. El operativo contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades informaron que el aseguramiento representó una afectación económica superior a los 980 millones de pesos. Esas son las cantidades que dan las autoridades, que yo nunca entiendo cómo las calculan, nadie sabe. Pero bueno, dicen que son 980 millones de pesos para la delincuencia organizada. Debe ser mucho dinero. Esta cantidad enorme de cocaína es mucho dinero y evitó que 5 millones de dosis llegaran a las calles. Esa es como están las cosas en las costas de Michoacán. No es casualidad, ahí llegan a Michoacán, a Guerrero, a Oaxaca, es donde llega la droga que viene por el Pacífico desde Colombia, desde Ecuador, por el Pacífico hasta México. Y cuando suceden las cosas, cuando dicen hay que seguirle la pista al dinero, aquí hay que seguirle la pista a la droga. Esa droga que está entrando a Michoacán, sin lugar a dudas, el asesinato de Carlos Manso tiene que ver con estas drogas, con estos narcotraficantes y con la colusión de estos narcotraficantes con las autoridades estatales. Ahí eso es lo que se tiene que revisar. Y platicábamos en algún momento cómo se había complicado el tema Ayotzinapa para el expresidente Enrique Peña Nieto. Y fue porque se trató de encubrir a Ángel Eladio Aguirre y por eso se hizo un tema enorme y llegó la crisis. De esa manera se les podría complicar al gobierno federal en este momento si siguen encubriendo al gobernador Ramírez Bedoya. Es un ejemplo nada más, pónganse a pensar cómo fue la debacle del gobierno de Calderón con el caso Ayotzinapa, cómo lo usó la oposición y bueno, si hubiera acabado fácilmente, si se hubiera detenido o removido al entonces gobernador de Guerrero. Y mientras tanto, en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico Oriental, el ejército estadounidense están atacando embarcaciones que presuntamente transportan drogas. Hace un par de días, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos efectuó un nuevo ataque contra una lancha que estaría operando para una organización terrorista designada. Tras la ofensiva, se confirmó la muerte de 2 presuntos narcotraficantes. Con este ataque suman ya 16 desde que los Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia. Hasta el momento se han reportado 67 muertos y 2 personas rescatadas. Bueno, ahí están las cosas y siguen y van a seguir Estados Unidos con este tipo de operativos. Sin lugar a dudas, y se cumple un mes de la desaparición de un estudiante de Durango, este joven chiquito, Carlos Emilio Galván, que estaba en un bar de los más exclusivos de Mazatlán, en Sinaloa, tomando unas copas con sus hermanas. Fue al baño y nunca más lo volvieron a ver. Ha pasado un mes y su familia no tiene respuesta de lo sucedido. ¿Y qué cree? El bar es propiedad de quien era hasta hace una semana el secretario de Economía del Estado, Ricardo Velarde. Ahí también hay que investigar qué está sucediendo en ese estado, qué está sucediendo con las autoridades de ese estado y a quién están encubriendo y por qué suceden este tipo de cosas, Jorge. Sí, el caso de Carlos Emilio es como el de miles y miles de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños que desaparecen sin que ninguna autoridad dé respuesta respecto a lo que ha sido su suerte. El drama de los desaparecidos, una cifra que sigue creciendo, van 70.000 en los últimos 100 años, es uno de los más brutales que tenemos en nuestro país.
Se cumplió un mes de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, el joven duranguense de 25 años que fue visto por última vez el 5 de octubre en un conocido centro nocturno del puerto de Mazatlán. En 30 días, no hay datos públicos ni oficiales que indiquen qué pasó aquella madrugada de domingo. El joven de 21 años llegó al establecimiento Terraza Valentinos junto con 2 primas, un lugar que cobró notoriedad tras conocerse su relación con un exfuncionario estatal. Se trata de Ricardo Pitti de Alarde Cárdenas, exsecretario de Economía del gobierno de Sinaloa, quien presentó su renuncia el 24 de octubre tras confirmarse su participación como socio del negocio. De acuerdo con la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez, la carpeta de investigación para dar con el paradero de Carlos Emilio continúa abierta y señaló que han cateado 4 inmuebles donde aseguraron cajas con videos de las cámaras de vigilancia. Se han realizado 4 cateos por parte de la Fiscalía del Estado. Están asegurados los DVR y estamos en colaboración con FGR para el análisis y la inspección de la información que contengan esos DVR. La familia de Carlos Emilio ha denunciado que las investigaciones han sido lentas y poco transparentes. La madre del joven reprochó que la Fiscalía tardó más de 20 días en realizar el primer cateo en el establecimiento, donde su hijo desapareció, lo que considera una negligencia grave. Según la Fiscalía, no se pueden revelar mayores detalles de la investigación, argumentando la secrecía de la indagatoria. Se han realizado los cateos, no le puedo dar más información. Fiscal. En este caso está la línea de investigación sobre la denuncia realizada de la privación de la libertad de este joven. El hermetismo es total. En un mes no se ha dado a conocer si han sido citados a declarar los encargados del establecimiento o el propietario y exfuncionario. Por lo pronto siguen las manifestaciones, no solo para exigir la aparición de Carlos Emilio, sino de varias personas reportadas como desaparecidas. Las familias de personas privadas de su libertad han marchado codo a codo para exigir a las autoridades justicia y el regreso con vida de todos ellos. ¿Cuántas personas más tienen que venir aquí a Mazatlán a desaparecer para que empiecen a hacer su trabajo? De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía de Sinaloa, 24 personas de 12 estados de la República han desaparecido en Mazatlán en lo que va del presente año, destacando Durango con 9 casos, Coahuila con 3 y Chihuahua y Jalisco con 2 cada uno. Mientras que en los últimos 7 años se tiene reporte de alrededor de 70,000 desaparecidos. Mire, este caso es paradigmático. ¿Por qué? Porque este joven evidentemente no tenía ninguna relación con el crimen. Estaba en un bar de los más nice, de los más caros, de los más importantes de Mazatlán, en la zona que se conoce como la zona segura, se supone, de Mazatlán. Y las autoridades ignoraron las denuncias durante días. Decía la fiscal que parece ser que con esta excusa de la seguridad, la secrecía del proceso, no hacen nada o vaya a ver, ocultan, que hicieron varios cateos y tardaron 20 días en hacer los cateos. Y bueno, ahí está, el dueño del lugar era el secretario de Economía, lo mantuvieron hasta la semana pasada, después de más de 3 semanas de que este joven había desaparecido. Y desapareció dentro del lugar, no fuera del lugar, dentro del lugar. Renunció a su cargo y ahí está, muy tranquilo en su casa. Este es el drama de los desaparecidos y este caso es uno más, pero es un caso paradigmático por la enorme cantidad de hechos que quedan impunes y que se podrían haber resuelto y se podrían haber investigado desde mucho, pero mucho antes. Pero además de todo, sabes que, Jorge, son hechos y cosas que no deberían de estar pasando. Y te enteras cuando pasan cosas así, es cuando toda la sociedad se mueve. Pero hay muchísimos casos que simplemente quedan en el olvido y padres y madres de familia que no vuelven a ver a sus hijos. Y vamos a otro tema. Tras más de 20 horas de debates, zafarranchos y reproches, la mayoría de Morena y sus aliados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para 2026, aunque se avalaron recortes y reasignaciones por más de 17,000 millones de pesos. El monto total del presupuesto por Hacienda no tuvo cambios y se mantuvo en 10,193,683 millones de pesos. ¿Y qué cree? Se le quitó
a salud, se le quitó a programas importantísimos como esos y se le benefició a los programas sociales. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le quitó el presupuesto a seguridad? ¿Por qué no hay un presupuesto asignado para los distintos programas especiales como el nuevo operativo en Michoacán? Así están las prioridades. Tras casi un día de debate, diputados de Morena y aliados aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Hablamos de 10.193.683.7 millones de pesos asignados a diferentes rubros. En salud, el gobierno destinará menos dinero a los institutos nacionales y hospitales de especialidad. Habrá un recorte de 10,000 millones de pesos en comparación con 2024. Los más afectados son el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital General de México. En cuanto a institutos y organismos, se ordenaron recortes por 15,805 millones de pesos al Poder Judicial, 1,000 millones al INE y 260 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A su vez, se ajustó el gasto de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En rubro de la educación pública, 10,842 millones serán dirigidos a subsidios para organismos descentralizados estatales, a educación media superior, apoyos a centros y organizaciones de educación y al Instituto Politécnico Nacional. Otros 2,500 millones irán a ciencia, humanidades y tecnología. Donde sí hay recursos es para los programas sociales. Para el siguiente año se prevé que se tengan 14 programas prioritarios, los cuales absorberán 987,160 millones de pesos. El programa estrella será nuevamente la pensión para adultos mayores, con un gasto de 586,508 millones de pesos. En este paquete presupuestario hay unos más favorecidos. La Secretaría de Energía tiene asignados 267,4 millones de pesos, incremento del 86,8% respecto a 2024, el mayor aumento del gasto federal para 2026. A la par, Petróleos Mexicanos sacará de las arcas públicas 517,3 millones de pesos, un alza del 7,7% respecto al año anterior. Pese al discurso de austeridad, los diputados se aprobaron un aumento salarial. Pasarán de cobrar 1,193 millones de pesos al año a 1,307 millones. Mientras que la seguridad sufre un recorte de 10,3 millones de pesos respecto a 2025, equivalente al 18%. El único aumento a este sector está en los asuntos de orden público y de seguridad interior con un incremento de 11,120 millones de pesos, equivalente al 17,6% respecto a 2025. Bueno, es una lluvia de números, usted no lo entiende, nadie lo entiende, esos números así, pero lo cierto es que se redujo el presupuesto de seguridad, se reduce el presupuesto de salud, se reducen para varias áreas, aumentan, sí, para los apoyos sociales. ¿Por qué? Porque ahí se hizo una reforma constitucional durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en que año con año tiene que aumentar un porcentaje. Tiene que ser, el apoyo social tiene que ser mayor al que se entregó el año anterior. Entonces, es una cantidad que va creciendo en forma prácticamente geométrica y que cada vez va devorando más del presupuesto. Entonces, se tiene que sacar de donde sea, con un costo altísimo. Y se cometen también las cuotas que se entregan a los aliados, a los partidos. Por ejemplo, se volvieron a aprobar 828 millones de pesos para las guarderías del Partido del Trabajo, unas guarderías que son controvertidas, están en duda de cómo se utiliza ese dinero desde hace años y se sabe que ese dinero va al PT. Pero bueno, así están las cosas. Fíjate que esto sí da mucha tristeza, porque le quitaron todo el presupuesto, prácticamente desaparecieron estas guarderías que había en la administración todavía de Peña Nieto, y llevaban ya muchísimos años, donde resguardaban a los chiquitos, donde tenían escuelas de tiempo completo. Se quitaron porque dijeron que no había presupuesto para eso. Pero sí hay presupuesto para regalarle a los aliados, y quién sabe
en qué los usen, porque como bien dice Jorge, esas guarderías del PT podrá haber una que otra que sea una buena guardería, pero también han sido muy cuestionadas, Jorge. Sí, las maneja la esposa del líder del partido. Pero bueno, el cierre del gobierno de los Estados Unidos, allá también tienen problemas, cumplió 37 días. Han causado los 30.000 millones de dólares en pérdidas y mantiene a 1.400.000 trabajadores, empleados federales, sin cobrar su sueldo. Este jueves, el presidente Donald Trump declaró que su país necesitaba mantener liquidez para responder a problemas imprevistos como catástrofes, guerras o cualquier otro que pueda surgir. La declaración es en respuesta al fallo judicial que obliga al gobierno a financiar completamente la ayuda alimentaria para 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos. Por lo pronto se anunció la reducción del 10% del tráfico aéreo en 40 aeropuertos, precisamente por el cierre del gobierno. Ya es un caos, ¿eh? El anuncio ocurre debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo. Hasta el momento, el cierre del gobierno en México solo ha generado retrasos en distintos trámites, tiempos de cruces fronterizos, además de los temores por los efectos adversos para la economía y la seguridad, los cuales se podrían acrecentar si se prolonga más días. No sé cuánto más se podrá prolongar. Lo que sí es cierto que si usted tiene que viajar, sobre todo por vía aérea, pero por cualquier forma, cruzar a los Estados Unidos, particularmente en vía aérea, prepárese porque para entrar y salir va a tardar horas porque no hay personal y eso tiene un costo altísimo. Así es, Jorge, y cierres de gobierno ha habido muchos en los Estados Unidos, pero nunca con tantos días. Y tantos días de cierre de un gobierno colapsan un país. A ver qué pasa. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, por supuesto, aquí en Todo Personal. Bonita noche, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.